¿Crees que un grupo de jóvenes puede cambiar su forma de ver el mundo en tan solo una semana? ¿Hasta qué punto un viaje puede demoler las murallas del prejuicio y construir puentes de entendimiento? Desde Italia, un grupo de estudiantes de preparatoria, ordinarios y ruidosos, se preparaban para su viaje de graduación. Sobre México, lo único que conocían eran las imágenes distorsionadas y ambiguas que habían recogido de las noticias y las películas de Hollywood. Un país de narcotraficantes. Un país violento y peligroso. Un país de desiertos y pobreza. Con esa delgada y frágil capa de prejuicios cubriéndoles el corazón, subieron al avión. Sin embargo, al final de este viaje, el México que se reflejaría en sus ojos sería una nación completamente distinta, una que jamás hubieran podido imaginar. Cuando descubrieron la solidaridad que se esconde en el caos del metro de la Ciudad de México, cuando la vibrante y libre diversidad de Coyoacán los dejó sin aliento, cuando presenciaron la fe inquebrantable de un pueblo entero a los pies de la Virgen de Guadalupe, cuando la majestuosidad de las pirámides de Teotihuacán los hizo sentir pequeños y, al mismo tiempo, parte de algo eterno, y cuando el torbellino de color y pasión de un baile folclórico les arrebató el alma cada una de esas experiencias fue cambiando sus valores, silenciosa pero inexorablemente. En el último día del viaje, a bordo del avión de regreso, aquel chico que siempre se la pasaba bromeando, el que más se había quejado del destino, miraba por la ventanilla hacia la noche infinita y susurró con una voz casi inaudible: «Profe, no me quiero ir. No quiero dejar México». Lo que quedó grabado en sus corazones no fueron las fotos para redes sociales ni los souvenirs baratos. Lo que se llevaron fue una lección de vida que el espíritu de México les enseñó. Este no es el relato de un simple viaje escolar. Es la historia de cómo un grupo de jóvenes aprendió de México a vivir de nuevo. Y tú redescubrirás en esta historia la respuesta a una pregunta eterna: ¿qué tan profundo puede un viaje transformar a una persona? Antes de comenzar nuestro relato, te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita. Así, la plataforma te recomendará siempre nuestro contenido, hecho con orgullo para nuestra gente. Apóyanos también con un like, es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, aman la verdad de nuestra gran nación. En la descripción encontrarás enlaces a otros videos que te conmoverán. ¿Pero qué es eso? ¿Qué están haciendo? Escuché una voz temblorosa junto a mí. Al voltear, vi a Laura, una de mis alumnas, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, apuntando con el dedo hacia el atrio de la Basílica de Guadalupe. Estábamos en el corazón espiritual de México. El cielo de la mañana era de un azul profundo y limpio, y el sol hacía brillar la estructura moderna del templo y la antigua basílica a su lado. Se oía el murmullo de miles de voces, el roce de los pies sobre la piedra, el llanto de algunos peregrinos, un aire cargado de una energía que era a la vez solemne y abrumadoramente viva. Era una tarde que se sentía suspendida en el tiempo, un lugar donde lo terrenal y lo divino parecían tocarse. Pero en medio de esa atmósfera sagrada, algo rompió por completo los esquemas de mis estudiantes. Un grupo de jóvenes mexicanos, de una secundaria o preparatoria, vestidos con impecables uniformes, avanzaba lentamente frente a nosotros. Sacos de color azul marino, faldas a cuadros, zapatos negros perfectamente lustrados. Aunque cada uno tenía un rostro, una estatura y una complexión diferente, desde lejos parecían una sola entidad, una ola de respeto en movimiento. Pero lo que nos robó el aliento no fue su uniformidad, sino su actitud. Nadie gritaba. Nadie bromeaba. Nadie se empujaba. Avanzaban en un grupo compacto, pero no rígido, con la mirada fija en el templo, en la imagen de la Virgen que sabían que estaba adentro. Un silencio reverencial los envolvía. Ningún estudiante se salía de la formación. La distancia entre ellos era natural, y su ritmo era pausado, solemne. Un maestro, de pie a un lado, apenas hacía un gesto con la cabeza y el grupo entero se movía con una fluidez asombrosa, como si un hilo invisible de fe y respeto guiara sus pasos. «Parecen un ejército pero de creyentes», susurró Marco, el bromista del grupo, con una seriedad que nunca le había escuchado. Los demás no se rieron. Se quedaron mudos, observando aquella procesión de juventud y devoción. En un viaje escolar en Italia, la escena sería impensable. Los gritos serían la banda sonora.
Siempre habría alguien empujando al de adelante, otro corriendo para tomarse una selfie, y los maestros desgañitándose, compórtense. Hagan una fila. Y aún así, el caos siempre ganaría. Esa era nuestra normalidad. Pero lo que teníamos frente a nosotros era el reflejo de un universo completamente distinto. Los estudiantes mexicanos no formaban una línea militar, sino una comunidad en movimiento, unida por un propósito invisible. No había empujones, ni teléfonos en alto para grabar. Solo se escuchaba el sonido suave de sus pasos sobre la plaza. ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué se ven tan serios? Me llegaban susurros de todas partes. Eran voces cargadas de una mezcla de curiosidad, desconcierto y una pizca de envidia. Soy maestro. Mi trabajo es dar respuestas cuando mis alumnos se enfrentan a lo desconocido. Pero en ese instante, yo mismo repetía en mi mente la misma pregunta que ellos. ¿Qué era aquello? Claro, había leído sobre la importancia de la religión en México, sobre el fervor guadalupano. Recordaba conferencias sobre la educación en Latinoamérica que hablaban de valores cívicos y respeto. Palabras como comunidad, respeto, fe, que en una sala de conferencias en Roma suenan abstractas, ahora cobraban un peso abrumador, encarnadas en la escena que teníamos delante. Pero la realidad era mucho más intensa de lo que cualquier libro podría describir. Era más silenciosa, más ordenada y, sobre todo, tenía una belleza extraña y conmovedora. Profe, míralos, es como si todos sintieran lo mismo al mismo tiempo, dijo Sofía a mi lado, con un tono casi reverencial. Ella, que normalmente era el alma de la fiesta, la más parlanchina y extrovertida, ahora tenía los labios apretados y seguía con la mirada a aquel grupo de jóvenes como si estuviera presenciando un milagro. El grupo de estudiantes mexicanos finalmente entró en la basílica, desapareciendo en la penumbra del recinto sagrado. En el momento en que el último de ellos cruzó el umbral, fue como si una tensión invisible se rompiera. Mis alumnos soltaron el aire que no sabían que estaban conteniendo. ¡Qué intenso, no manches! ¡Qué impresionante!, exclamó alguien. Un murmullo de asombro, casi de conmoción, comenzó a circular entre nosotros. Me quedé en silencio por un momento. Como maestro, podría haber empezado a dar una explicación sociológica. Hablarles del sincretismo, de la historia de la evangelización, del papel de la Virgen como madre de una nación. Podría haberles dado un centenar de datos. Pero sentí que no debía. Sentí que las palabras sobrarían. Era mejor dejar que esa sorpresa, esa extraña sensación de respeto que les había invadido, se asentara en sus corazones. Quizás, durante el resto del viaje, ellos mismos encontrarían las piezas para armar el rompecabezas. Miré hacia el cielo azul de la Ciudad de México. Tuve la sensación de que la imagen de esos estudiantes, su silencio y su fe, se había quedado grabada en mi retina. ¿Por qué se comportaban así? ¿Por qué nadie necesitaba gritarles? Y, sobre todo, ¿por qué a nosotros, venidos de la cuna de la civilización occidental, esa escena nos parecía tan extraordinariamente ajena y, al mismo tiempo, tan admirable? La pregunta también era para mí. Bueno, vamos. Si no nos apuramos, no llegaremos a la siguiente visita, dije, forzando una sonrisa para romper el hechizo. El atrio seguía vibrando con la energía de miles de peregrinos. Mis alumnos, todavía arrastrando el impacto de lo que habían visto, comenzaron a sacar sus cámaras de nuevo, a maravillarse con la arquitectura. Pero yo sabía que la imagen de aquella procesión juvenil ya no se borraría de sus mentes. Una extraña mezcla de qué raro y qué chingón había quedado anclada en lo profundo de su ser. Yo compartía esa misma sensación. ¿Aquello era una disciplina impuesta, o era la sabiduría de un pueblo que sabe cómo proteger lo sagrado? Aún no tenía una respuesta clara. Solo una cosa era segura. Aquel día, en el aula en Italia, cuando anuncié que el destino del viaje de graduación era México, jamás imaginé este momento. Jamás pensé que vería a mis alumnos observar a los jóvenes de un país desconocido con una emoción tan fuerte, tan transformadora. La imagen de aquel grupo de estudiantes mexicanos comenzó a rebobinarse en mi mente. Aún no entendíamos el significado completo de lo que habíamos visto, pero el viaje que nos llevaría a la respuesta ya había comenzado hacía varios meses,
en una tarde cualquiera en nuestro salón de clases. Fue hace varios meses, mucho antes de que la imagen de aquella fe silenciosa nos impactara en el corazón. Yo estaba de pie frente a mi clase en una preparatoria de Roma. La luz de la primavera entraba suavemente por los ventanales, iluminando los escritorios desordenados, cubiertos de libros y estuches de colores. El aire estaba cargado con el murmullo habitual de los adolescentes, risas, bromas, el zumbido de una tarde escolar como cualquier otra. Con una mezcla de emoción y un poco de nerviosismo, carraspeé y anuncié: chicos, atención. Ya se decidió oficialmente el destino de nuestro viaje de graduación. Este año nos vamos a México. Por un instante, solo un instante, el aula se quedó en silencio absoluto. Pero al segundo siguiente, los aplausos y gritos de alegría que yo esperaba nunca llegaron. En su lugar, un silencio incómodo, pesado, cayó sobre la clase como una losa. Ningún rostro se iluminó. Ningún alumno se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Solo se miraban entre ellos, con una expresión de desconcierto que gritaba una sola palabra: ¿México? La reacción fue tan diferente a lo que había imaginado que me quedé sin palabras. Si hubiera dicho París, Londres, Berlín o Barcelona, la clase habría estallado en júbilo. Pero la palabra México pareció apagar toda la energía del salón. Fue entonces cuando escuché los susurros en la parte de atrás. ¿México? ¿No es el país de los narcos y los secuestros? Pura gente con sombrero y bigote, ¿no? ¿Y si nos asaltan? Mis papás no me van a dejar ir. La comida pica un montón, nos vamos a enfermar. Sus voces, aunque intentaban ser discretas, fueron más que suficientes para envenenar el ambiente. Por un momento sentí una punzada de decepción, pero como maestro, reprimí ese sentimiento de inmediato. Con la voz más optimista que pude encontrar, dije: vamos, chicos. México tiene una cultura y una historia muy diferente a la nuestra. Por eso mismo será un viaje lleno de descubrimientos increíbles. Pero mis palabras alegres chocaron contra un muro de rostros escépticos. Entonces se me ocurrió una idea. Para entender qué era lo que realmente pensaban, repartí una hoja a cada uno. En ella había un mapa de México en blanco. Quiero que escriban en este mapa todo lo que saben o creen saber sobre México. Cualquier cosa, por pequeña que sea. Los alumnos tomaron sus plumas con desgana y se inclinaron sobre los pupitres. El sonido de la escritura era lento, casi perezoso. Unos minutos después, recogí las hojas. Lo que leí confirmó mis peores temores. Sus ideas eran un collage de estereotipos peligrosos y desinformación. Narcos, peligroso, pobreza, desierto con cactus, tacos y tequila, escrito como una burla, gente floja debajo de un sombrero, muros en la frontera. Leí esas palabras y sentí un nudo en el estómago. Sí, es innegable que México enfrenta problemas de seguridad, como muchos otros países, pero que esa fuera la única imagen que tenían, que la inmensa riqueza de una de las cunas de la civilización mundial estuviera reducida a titulares sensacionalistas, me pareció una profunda injusticia. Pero lo que más me preocupó fue la ansiedad genuina que reflejaban sus escritos. ¿Y si no nos gusta la comida? ¿Cómo vamos a entender algo si no hablamos español? He oído que no les gustan los extranjeros, los gringos. Mirando esas hojas, lo comprendí. No era falta de interés. Era miedo. Miedo a lo desconocido, alimentado por la ignorancia. Y fue en ese preciso momento cuando me di cuenta de lo necesario que era este viaje. Quería que experimentaran lo que ningún libro de texto o noticiero podría enseñarles. Quería que vieran el verdadero México con sus propios ojos, para que pudieran hablar de él con sus propias palabras. Respiré hondo y me dirigí a ellos. Entiendo sus preocupaciones. Pero les prometo una cosa, en este viaje, verán un México que desafiará por completo todo lo que creen saber. En ese momento, los alumnos no comprendieron el alcance de mis palabras. Simplemente asintieron con resignación, atrapados entre una vaga curiosidad y un miedo muy concreto. Pero yo lo sabía.
Sabía que las experiencias que les esperaban en esa tierra lejana iban a redefinir desde sus cimientos el concepto que tenían de México. Y el comienzo de esa transformación estaba a punto de empezar, el día de la partida, en el aeropuerto de Roma. Ni yo ni mis alumnos éramos conscientes en ese momento de que el largo viaje para entender el significado de aquella escena de fe que presenciaríamos en la Basílica de Guadalupe ya había comenzado, silenciosamente, en esa tarde de primavera. El día de la partida, el aeropuerto de Fiumicino en Roma estaba envuelto en la luz tenue del amanecer, con una atmósfera todavía somnolienta. Sin embargo, mis estudiantes bullían de energía, liberados de la rutina escolar. Arrastraban sus maletas entre risas, se tomaban fotos y se dejaban llevar por la euforia del comienzo de la aventura. A pesar de su aprensión sobre México, seguían siendo adolescentes, y el simple hecho de viajar a una tierra desconocida era suficiente para acelerarles el pulso. Cuando terminé de pasar lista, Marco se recargó en su maleta y preguntó: «Profe, ¿cuánto dura el vuelo a México?» «Está del otro lado del mundo». «No exactamente del otro lado, pero será un viaje largo. Unas 12 horas, más o menos». Al escuchar mi respuesta, Marco se llevó las manos a la cabeza con un gesto exagerado, provocando una carcajada general. Esa risa, llena de la luminosidad propia de un viaje, encendió una pequeña llama de esperanza en mi pecho. El camino que nos llevaría a comprender la escena de la Basílica de Guadalupe se estaba abriendo silenciosamente en ese instante. Los chicos hicieron el check-in, pasaron el control de seguridad y se dirigieron a la puerta de embarque. En la pantalla, las letras Ciudad de México, MEX, brillaban con una intensidad casi exótica. Al verlas, Sofía murmuró en voz baja: «¿De verdad vamos a ir a México?». Su voz aún titubeaba, en un equilibrio inestable entre la ansiedad y la expectativa. No intenté disipar esa incertidumbre. Al contrario, sentía que era precisamente esa mezcla de emociones lo que enriquecería el viaje. Al abordar el avión, hubo una pequeña batalla por los asientos de ventanilla. Los estudiantes intercambiaban lugares, bromeaban y hacían ruido. Para ellos, México era todavía un país lejano, casi de fantasía, un lugar que solo existía en las historias de otros. Pero en el momento en que el avión comenzó a moverse lentamente por la pista, el ambiente sombrío del salón de clases se desvaneció y todos se pegaron a las ventanillas. Cuando el avión se despegó del suelo con una sacudida poderosa y la ciudad de Roma comenzó a hacerse pequeña, vi un cambio sutil en sus rostros. Sofía contuvo la respiración, Laura se tapó la boca con la mano, e incluso Marco se quedó en silencio. La luz del Mediterráneo, los tejados ocres de Roma, y luego, el mar de nubes, todo lo familiar se iba alejando suavemente. La expresión de mis alumnos comenzó a transformarse. Ya no era solo emoción. Era algo más profundo, una conciencia incipiente de que se dirigían hacia lo desconocido. Su imagen de México seguía siendo la misma caricatura: narcos, sombreros, desierto. Pero el espectáculo del cielo, vasto e indiferente a sus prejuicios, ya estaba empezando a agrietar ese caparazón. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero y las luces de la cabina se atenuaron, llegó la hora de la comida. Fue entonces cuando se toparon con su primer y delicioso desafío. «Oigan, esto no se parece en nada a la comida de Alitalia», dijo uno. «Huele diferente pero se ve bueno, ¿no?». El menú ofrecía opciones como cochinita pibil o pollo con mole, y una pequeña ensalada de nopal. «¿Qué es esto verde?». «Es un cactus», preguntó Laura, sosteniendo un trozo de nopal con el tenedor como si fuera un espécimen alienígena y olisqueándolo con desconfianza. No pude evitar sonreír. «Pruébalo. Quizás te sorprenda». Con un suspiro de resignación, Laura se llevó un trozo a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de asombro. «No está nada mal. La neta, está chido». Su veredicto provocó una ola de risas y curiosidad. De repente, su rincón del avión se convirtió en una pequeña fiesta gastronómica. Al ver esa escena, sentí una calidez reconfortante en el pecho. En ese momento, tuve una certeza: este viaje iba a ser un éxito. Nadie se daba cuenta todavía, pero esa pequeña y humilde experiencia, como un solo grano de maíz en un campo inmenso, estaba sentando las bases para que pudieran comprender la escena que presenciarían en la basílica.
Afuera, por la ventanilla, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las alas del avión de un naranja incandescente. Los alumnos, lejos de querer dormir, empezaron a lanzar sus predicciones sobre México. Dicen que la Ciudad de México es un caos total, ¿no? Como en las películas. ¿Creen que de verdad haya mariachis tocando en la calle? Mientras los escuchaba, pensé en silencio, pronto conocerán las respuestas. Y cuando este viaje termine, hasta su forma de caminar habrá cambiado un poco. El avión, una pequeña cápsula de humanidad suspendida en la noche, cruzaba el océano, avanzando inexorablemente hacia el corazón de México. Tras un larguísimo vuelo, una voz serena resonó por los altavoces. Estimados pasajeros, en breve aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En ese instante, como si una señal invisible los hubiera activado, todos los estudiantes se abalanzaron sobre las ventanillas. Venciendo el sueño, como si un instinto primario les advirtiera que algo monumental estaba por comenzar, buscaron a través de la oscuridad. Sobre un mar de negrura, aparecieron incontables luces diminutas. No eran las de la ciudad, sino las luces de guía de la pista de aterrizaje. Azules, blancas, rojas, dispuestas en un orden perfecto. Al verlas, Marco murmuró, casi para sí mismo, se siente un aire diferente al de Roma. El impacto del aterrizaje sacudió el fuselaje, y la vibración de los frenos subió desde el suelo hasta nuestros asientos. En ese momento, los rostros de mis alumnos reflejaban una tensión extraña, una mezcla de nerviosismo y expectación. La puerta del avión se abrió y una ráfaga de aire nocturno, tibio y con un olor desconocido, inundó la cabina. Fue en ese preciso instante cuando sus expresiones cambiaron de forma definitiva. Atravesamos el túnel de acceso y pusimos un pie en la terminal del aeropuerto. El espacio era enorme, vibrante, lleno de gente, pero sorprendentemente funcional. El suelo de mármol brillaba, los letreros luminosos indicaban claramente las rutas y una energía bulliciosa, pero no caótica, flotaba en el ambiente. ¡Qué limpio!, fue lo primero que dijo Sofía, pero en su voz no solo había admiración, sino también una pizca de desconcierto. Todo era diferente al aeropuerto de Roma. No había esa sensación de desorden, de prisa caótica. Nadie corría desesperado ni gritaba por teléfono. La gente se movía con un propósito, en un flujo constante y dinámico. En un rincón, un grupo de mariachis con sus trajes de charro impecables tocaba para recibir a sus seres queridos, sus trompetas llenando el aire de una alegría contagiosa. Marco susurró, aquí hay demasiado ruido, pero nadie parece enojado. Y era verdad. A pesar del volumen y del movimiento incesante, no había esa tensión palpable de los aeropuertos europeos. Y hubo otro detalle que los dejó atónitos. Un hombre mayor, claramente un turista perdido, se acercó a un oficial de seguridad. El oficial, en lugar de señalarle una dirección con un gesto seco, le sonrió ampliamente, dejó lo que estaba haciendo y lo acompañó personalmente hasta el mostrador de información, conversando amigablemente en el camino. ¿Vieron eso? ¡Qué amable!, exclamó Laura con los ojos muy abiertos. En Italia, con suerte te hubieran contestado. Yo les expliqué que esa calidez, esa disposición a ayudar al extraño, era algo profundamente mexicano. Aquí la gente te ayuda sin que se lo pidas. Es parte de ser el pueblo bueno, les dije, usando una expresión que había aprendido. Sofía, que observaba todo con una atención inusitada, concluyó en voz baja, aquí la gente sonríe. Sonríe de verdad. Esa simple observación era la primera demolición de su mayor prejuicio. Habían llegado esperando peligro, hostilidad y desconfianza. En su lugar, encontraron sonrisas, música y una calidez humana que los desarmó por completo. En el área de recogida de equipaje, las maletas no llegaban a la cinta transportadora lanzada sin cuidado, como en Roma. Los maleteros las colocaban con una eficiencia ordenada. Mis alumnos observaban en silencio, procesando cada detalle. Sonreí levemente y les dije, bienvenidos a México. Esta es la puerta de entrada. Mis palabras parecieron sacarles de su trance, y todos inspiraron profundamente, como si estuvieran probando por primera vez el aire de un nuevo mundo. El aire, la luz,
los sonidos, los gestos, todo era distinto. Todo era más cálido, más vivo, más humano. En ese momento, en lo más profundo de sus corazones, algo comenzó a ceder. Sus prejuicios, su miedo a ese duro caparazón comenzó a mostrar sus primeras fisuras. Y esas grietas, en los días siguientes, en el Zócalo, en Coyoacán, en Teotihuacán, se harían cada vez más grandes, sin hacer ruido, pero de forma irreversible. Desde el aeropuerto, tomamos un transporte hacia el centro histórico. Los estudiantes estaban pegados a las ventanillas, hipnotizados por el paisaje urbano de la Ciudad de México. Un mar de edificios que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, el tráfico denso que se movía como un río de luces rojas y blancas, el contraste entre rascacielos modernos y edificios coloniales. Tenía una densidad y una energía que no se parecían en nada a la ordenada monumentalidad de Roma. Esto es gigantesco, decían. Es como 10 ciudades en una. Llegamos al Zócalo, la plaza más grande de Latinoamérica. El impacto fue inmediato. La imponente Catedral Metropolitana, el majestuoso Palacio Nacional con la bandera de México ondeando en el centro, el bullicio de la gente, los vendedores ambulantes, los organilleros llenando el aire con su música nostálgica. Era un caos vibrante y lleno de historia. Pero el verdadero shock, la revelación que conectaría todas las piezas, llegaría en las entrañas de la ciudad, el metro. Decidimos tomar la línea que nos llevaría a nuestro siguiente destino en una hora pico. Prepárense, esto será una locura, les advertí. Ellos se prepararon para lo peor, empujones, gritos, carteristas. La imagen que tenían de una multitud en un país tercermundista. Las puertas del vagón se abrieron y una marea humana comenzó a entrar y salir. Pero lo que vieron los dejó paralizados. Cuando el tren se llenó hasta el tope, un joven le cedió su asiento a una mujer embarazada sin que nadie se lo pidiera. Más allá, 2 extraños ayudaban a una señora mayor a sostener sus bolsas del mercado. Alguien accidentalmente tiró una bolsa de fruta, y de inmediato, 3 personas se agacharon para ayudarle a recoger todo, mientras el resto esperaba pacientemente. Era ruidoso, estaba increíblemente lleno, pero debajo de la superficie de ese aparente desorden, fluía una corriente invisible de solidaridad. Sofía, apretada contra la puerta, exclamó con incredulidad, no puede ser. Nadie se está peleando. Se están ayudando. Marco, con la cara pegada al hombro de un desconocido, solo podía negar con la cabeza, completamente desconcertado. En Italia, por mucho menos ya estarían volando insultos. La neta, esto es de otro planeta. Su expresión no era de broma, era de asombro puro. En cualquier ciudad europea, una situación así sería una receta para el estrés y la hostilidad. Pero aquí, en el corazón del monstruo de la Ciudad de México, la gente se cuidaba. Aproveché el momento para explicarles. En México, la gente sabe que la vida puede ser dura. Por eso, nos cuidamos entre nosotros. No es una regla escrita, es algo que se lleva en la sangre. Es un caos, sí, un desmadre, pero es un desmadre organizado por la solidaridad. Mis palabras parecieron resonar profundamente en ellos. Este no era el orden silencioso y disciplinado que esperaban de una sociedad avanzada. Era un orden mucho más complejo y humano, un orden que nacía del respeto mutuo y la empatía. Era la versión mexicana de la no colisión de Shibuya, pero impulsada por el corazón, no por la lógica. Al salir de la estación, se quedaron un momento en la banqueta, procesando lo que acababan de vivir. El ruido de la ciudad los envolvía, pero ellos parecían estar en su propio mundo. ¿Qué fue eso? ¿Por qué son así?, murmuró Sofía. Esa pregunta, nacida en el calor y el caos del metro, encontraría su respuesta más tarde, frente a la silenciosa devoción en la Basílica de Guadalupe. El acto de moverse en comunidad, descubrieron, revelaba el alma de un país. Aún no lo sabían todo, pero en ese momento, pensé con certeza, este viaje ya no es sobre turismo. Hoy, estos chicos han empezado a entender el verdadero significado de la palabra, pueblo. Y el siguiente lugar que visitaríamos, Coyoacán, sacudiría su mundo de una forma completamente diferente, llenándolo de color y de vida. Aún con la impresión del caos solidario del metro vibrando en sus mentes,
nos dirigimos a Coyoacán. Los chicos, en el trayecto, no dejaban de hablar de lo que habían visto. Profe, ¿la gente en México de verdad no se enoja? ¿Cómo es posible que con tanta gente apretada nadie se insulte? Fue increíblemente suave para la cantidad de personas que había. ¿No se estresan? Sus preguntas, mitad broma y mitad seria admiración, demostraban que su respeto por este país estaba creciendo exponencialmente. Cuando bajamos en el centro de Coyoacán, se quedaron sin palabras. El mundo que se abrió ante ellos era completamente distinto al caos urbano del centro. Las calles empedradas, las casonas coloniales pintadas de azul, rojo y amarillo brillante, el aroma a café y a elotes asados flotando en el aire. No era el zócalo monumental ni el subterráneo vertiginoso. Era un refugio bohemio, un estallido de arte y de vida. Laura, con la boca abierta, solo pudo susurrar, ¿esto es real? De repente, Marco, el más escéptico, gritó con un brillo en los ojos que nunca le había visto, no manches. Miren, los colores. La música. Su dedo apuntaba a la plaza principal, donde un grupo de mariachis tocaba con una pasión desbordante mientras una pareja de ancianos bailaba un danzón, ajenos al mundo. Los estudiantes se quedaron congelados. Pero su asombro no se debía solo a la música o los colores. Era la atmósfera. En una esquina, un artesano indígena vendía sus textiles con un orgullo silencioso. En otra, un grupo de jóvenes artistas exponía sus pinturas surrealistas. Un hombre vestido como Frida Kahlo paseaba a su perro Xoloitzcuintle. La sorpresa de mis alumnos llegó a su punto máximo cuando Sofía preguntó, «Profe, ¿por qué nadie se les queda viendo raro?» Hay gente de todo tipo, vestida de 1000 maneras diferentes, y todos actúan como si fuera lo más normal del mundo. No podían entenderlo. En las calles de Coyoacán, la gente no solo toleraba la diversidad, la celebraba. Nadie señalaba, nadie se reía, nadie juzgaba. Era un ecosistema de libertad y autoexpresión que coexistía en una armonía vibrante. Les expliqué, en México, la identidad es un mestizaje, una mezcla de miles de culturas, ideas y formas de ser. La libertad de ser quien eres está en nuestro ADN. Por eso a nadie le sorprende nada, porque todo es parte de lo que somos. Laura, con una mirada pensativa, respondió, «Qué chido». Todos hacen lo que aman y a los demás no solo no les importa, sino que parece que les gusta. Exactamente. Mientras observaba sus reacciones, me di cuenta de que un nuevo concepto de libertad estaba naciendo en ellos. Compraron elotes con chile, probaron aguas frescas de sabores exóticos, se maravillaron con las calaveras de azúcar en un puesto de artesanías. Pero lo que más les impactó no fue un objeto o un sabor. Fue la actitud de la gente. Vieron a un pueblo que vivía con el corazón en la mano, sin miedo a expresar sus emociones, su arte o su identidad. Aquí todo el mundo vive con una pasión increíble. Y nadie se disculpa por ello, dijo Marco. Esa frase, tan simple y tan profunda, se conectaría más tarde con la solemnidad que encontrarían en Teotihuacán. La imagen de México que se estaba formando en sus mentes, un país libre y de corazón cálido, estaba a punto de adquirir una dimensión espiritual. Porque después del estallido de vida de Coyoacán, visitaríamos un lugar donde presenciarían, por primera vez, el poder abrumador de la fe de un pueblo, la Basílica de Guadalupe. Después del festín de colores y vida en Coyoacán, nos dirigimos a nuestro siguiente destino, el corazón espiritual de México. La Basílica de Guadalupe. Yo sabía que este lugar, símbolo de la fe y la identidad de toda una nación, iba a impactarles de una manera diferente. Pero ni en mis predicciones más optimistas imaginé la magnitud de la conmoción que estaban a punto de experimentar. Al llegar a la inmensa explanada, el aire cambió. Se sentía denso, cargado de una energía palpable. El murmullo de miles de peregrinos, el aroma a incienso y a flores, la visión de gente llegando de rodillas, con el rostro transfigurado por la devoción. El contraste con el bullicio alegre de Coyoacán era absoluto. «Qué tranquilo», dijo uno de los chicos, y era verdad. A pesar de la multitud, había un silencio subyacente, un respeto que lo impregnaba todo.
Pero esa solemnidad no duró mucho para mi grupo. Al acercarse a la nueva basílica, con su arquitectura moderna y su inmenso interior, volvieron a su modo turista. ¡Guau! ¡Qué increíble! Hay que tomar una foto aquí. Profe, mire esa corona. Espere, que alguien me grabe. El recinto sagrado se convirtió, por un instante, en el fondo para sus publicaciones de Instagram. Sus risas y voces altas resonaron en el espacio, y aunque me sentí orgulloso de su asombro, también sentí una punzada de inquietud. Cerca de nosotros, una familia mexicana rezaba en silencio, y noté la leve incomodidad en sus rostros. Me acerqué a ellos y les dije en voz baja: chicos, recuerden dónde estamos. Este es un lugar sagrado para millones de personas. Un poco más de silencio, por favor. Inmediatamente, avergonzados, bajaron la voz y asintieron. Pero fue justo en ese momento cuando ocurrió. Oigan, miren eso, dijo alguien. Su voz ya no era de emoción turística. Era de puro desconcierto. Seguí la dirección de su mirada y mi propia respiración se detuvo. Ahí estaba. Un grupo de estudiantes mexicanos, de una preparatoria pública, con sus uniformes perfectamente alineados. Avanzaban en un grupo compacto, sin hablar, sin un solo gesto fuera de lugar, con una seriedad que no era de tristeza, sino de profundo respeto. Se movían como un solo cuerpo, con un propósito claro. No era la rigidez de un desfile militar, sino la armonía de una comunidad unida por la fe. Se detuvieron frente al altar, donde la tilma de Juan Diego se exhibe tras un cristal. Uno por uno, hicieron la señal de la cruz. Algunos se arrodillaron. Sus rostros reflejaban una concentración y una devoción que helaba la sangre. Era una escena de una belleza sobrecogedora. Laura, la más escéptica del grupo, susurró: «Profe, ¿esto es normal?» No, no era normal. Al menos no para nuestros estándares europeos. En Italia, la religión para muchos jóvenes es una formalidad, una tradición vacía. Las iglesias son museos que se visitan. Pero aquí, la fe estaba viva, respiraba en el aire, se manifestaba en los cuerpos y las miradas de esos jóvenes. Marco, con los ojos como platos, dijo: «Ese es hermoso. Y da un poco de miedo». El murmullo se extendió. ¿Por qué están tan callados? ¿De verdad creen tanto? Profe, ¿qué significa la Virgen para ellos? Respiré hondo y comencé a explicarles en voz baja. Para México, la Virgen de Guadalupe no es solo una figura religiosa. Es la madre de la nación. Es el símbolo que unió a indígenas y españoles. Es el refugio en los momentos difíciles. Lo que ven no es disciplina impuesta, es amor. Mis alumnos, incrédulos, no apartaban la vista de la escena. Y entonces, hicieron algo que me sorprendió por completo. Sin que nadie les dijera nada, guardaron sus teléfonos, bajaron los brazos y se quedaron en silencio. Observaron. Por primera vez, no estaban viendo un monumento, estaban presenciando un acto de fe colectivo. Uno de ellos, Tommaso, se me acercó y me dijo al oído: «Profe, ahora entiendo un poco lo que vimos en el metro. No es que sigan reglas. Es que sienten juntos». Esa revelación fue como un relámpago. Acababa de conectar la solidaridad urbana con la devoción espiritual. No eran fenómenos aislados, eran dos caras de la misma moneda, el alma colectiva de un pueblo. En ese momento, comprendí que mis alumnos habían absorbido una de las lecciones más profundas de su vida. El respeto no se impone, nace de la admiración. Y ellos, en ese instante, estaban admirando la fuerza de un país que, a pesar de todos sus problemas, nunca había perdido la fe. Esta experiencia, la del poder silencioso del espíritu, sería la base para entender la grandeza de una civilización que los esperaba en nuestro siguiente destino, Teotihuacán. El impacto de la fe vivida en la Basílica de Guadalupe todavía resonaba en el silencio de mis alumnos mientras nos dirigíamos a nuestro siguiente destino. Íbamos a Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Un lugar donde no encontrarían el fervor del presente, sino el eco monumental de un pasado glorioso.
Yo esperaba que la majestuosidad de las pirámides los impresionara, pero lo que ocurrió fue una conexión mucho más profunda, un diálogo silencioso entre dos grandes civilizaciones, la romana, de donde venían, y la mesoamericana, que estaban a punto de descubrir. Al poner un pie en la calzada de los muertos, sus pasos se volvieron más lentos, casi reverenciales. El silencio del vasto espacio, solo roto por el silbido del viento, la inmensidad de las pirámides del Sol y de la Luna recortándose contra el cielo azul. El aire mismo parecía vibrar con una energía antigua. Laura, la más pragmática del grupo, murmuró, hay lugares donde sientes que no deberías hablar, solo escuchar. Era la misma chica que gritaba en Coyoacán, pero su voz, su postura, todo en ella se había vuelto solemne. Comenzamos el ascenso a la pirámide del Sol. Para ellos, acostumbrados a las escaleras regulares de los monumentos europeos, los empinados y altos escalones de la pirámide fueron un desafío físico y mental. Esto es como una penitencia, bromeó Marco sin aliento, pero en su rostro no había queja, sino determinación. Era como si subir no fuera un acto turístico, sino un peregrinaje. Al llegar a la cima, el mundo se abrió a sus pies. La calzada de los muertos extendiéndose en una línea perfecta, la pirámide de la Luna al fondo, y el Valle de México rodeándolo todo. Se quedaron sin aliento, no por el esfuerzo físico, sino por la abrumadora grandeza de la vista. Se sentaron en las antiguas piedras, en silencio, durante varios minutos. Ya no eran los adolescentes ruidosos de Roma. Eran jóvenes contemplando la obra de un imperio perdido. Aproveché ese momento de introspección para hablarles. Lo que ven no son solo ruinas. Es el centro de una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Tan grande y poderosa como la Roma de los Césares. Mis alumnos me miraron, y vi en sus ojos un nuevo tipo de comprensión. Uno de ellos dijo en voz baja, creíamos que veníamos a un país no sé, nuevo, sin tanta historia. Pero esto es más antiguo y más grande que muchas cosas que tenemos en casa. La muralla del último gran prejuicio, el de la superioridad cultural europea, se estaba desmoronando ante sus ojos. Les hablé de los aztecas, de su cosmogonía, de su ingeniería, de su poesía. De cómo observaban las estrellas con una precisión que asombraría a los astrónomos de hoy. Mientras hablaba, sus rostros pasaron del asombro a un profundo respeto. Se dieron cuenta de que la historia de México no comenzó con la llegada de los españoles. Que estaban de pie sobre los cimientos de una civilización que había alcanzado cumbres de conocimiento y poder que ellos desconocían por completo. Entonces, comenzó Sofía, con la mirada perdida en el horizonte, la fe que vimos en la basílica viene de algo muy, muy antiguo. Como si la tierra misma tuviera espíritu. Esa conexión que hizo entre la fe guadalupana y la espiritualidad prehispánica fue el momento culminante. Entendieron que México no era una simple suma de sus partes, sino un tejido complejo y profundo donde el pasado nunca muere, solo se transforma. El México moderno, con su caos, su solidaridad, su fe y su alegría, tenía sus raíces ancladas en esa tierra sagrada. Al bajar de la pirámide, ya no caminaban como turistas. Caminaban con el respeto de quien ha visitado un lugar sagrado. Y para culminar este viaje al alma de México, los llevaría a un lugar donde toda esa historia, esa fe y esa pasión se manifiestan en una explosión de vida y color, un espectáculo de baile folclórico. Tras el profundo silencio introspectivo de Teotihuacán, donde el alma de mis alumnos se conectó con la grandeza de un pasado milenario, era hora de mostrarles cómo ese pasado seguía vivo, latiendo con una fuerza arrolladora en el presente. Los llevé al Palacio de Bellas Artes para presenciar un espectáculo del Ballet Folclórico de México. Aquí no encontrarían la quietud de las pirámides ni la fe solemne de la basílica. Aquí iban a ser testigos de la explosión de la vida misma, una celebración de la identidad mexicana en su forma más vibrante. Al entrar en el teatro, la opulencia del interior Art Deco y la majestuosa cortina de cristal de Tiffany los dejaron boquiabiertos. Esto es más lujoso que muchos teatros de ópera en Europa, susurró Marco. El murmullo de expectación se sentía en el aire. Ya no eran los chicos escépticos del principio, eran jóvenes ávidos de descubrir un nuevo secreto de ese país que los había cautivado. Y entonces, las luces se apagaron y la magia comenzó.
El telón se levantó y el escenario estalló en un torbellino de color y sonido. Los concheros, con sus penachos de plumas y el sonido de los caracoles, evocando el mundo prehispánico que acababan de visitar en Teotihuacán. Luego, la elegancia y el zapateado de los bailes de Veracruz, la alegría contagiosa del jarabe tapatío de Jalisco, la fuerza y el dramatismo de la danza del venado de Sonora. Cada baile era un mundo, una historia, un viaje a una región diferente de México. Laura, que estaba sentada a mi lado, me agarró del brazo, con los ojos llenos de lágrimas. Profe, es que se siente. Siente su alegría, su tristeza, su orgullo. Y tenía razón. El baile folclórico no era una simple coreografía. Era la historia de un pueblo contada con el cuerpo. Era la fusión de los rituales indígenas con la influencia española, era el cortejo, la cosecha, la revolución. A diferencia del teatro europeo, a menudo introspectivo y verbal, esto era pura energía vital. La fuerza no estaba en la quietud, sino en el movimiento explosivo, la emoción no estaba en el silencio, sino en el grito de júbilo del mariachi. Era la antítesis de la contención, era la celebración desbordada de la vida. ¿Por qué nunca nos enseñan esto en la escuela? Esto es historia viva, exclamó Tommaso. Aproveché un intermedio para explicarles, el folclore no es solo danza. Es la memoria de un pueblo. Cada paso, cada faldeo, cada zapateado, tiene un significado. Están viendo el alma de México bailar. Me miraron con una admiración que ya no me sorprendía. Habían entendido. Habían conectado todos los puntos. La solidaridad caótica del metro, la libertad colorida de Coyoacán, la fe silenciosa de la basílica, la grandeza ancestral de Teotihuacán, y ahora, la pasión desbordante del baile. Todo formaba parte de un mismo, inmenso y complejo tapiz cultural. Cuando el espectáculo terminó con un final apoteósico, con todo el elenco en el escenario y el público de pie, aplaudiendo a rabiar, mis alumnos no solo aplaudían. Gritaban y bravo, se secaban las lágrimas y tenían en sus rostros una expresión de pura felicidad. Ya no eran extranjeros observando una cultura ajena. Se sentían parte de ella. Habían reído, llorado y vibrado con el corazón de México. En ese momento, supe que el cambio era completo, irreversible. Pero la prueba final de esa transformación llegaría al día siguiente, en el momento de la despedida, cuando una sola frase, susurrada en la cabina de un avión, demostraría el verdadero alcance de este viaje. La noche después del espectáculo de danza, la Ciudad de México nos pareció diferente, más íntima. De regreso al hotel, mis alumnos caminaban en un silencio reflexivo. Nadie gritaba ni bromeaba. Cada uno parecía estar reviviendo en su interior el torbellino de emociones que acababan de experimentar. Al recordar el ruido que hacían en Coyoacán, me costaba creer que fueran los mismos chicos. Profe, México es increíble, dijo Laura de repente, rompiendo el silencio. Tiene lugares ruidosos y lugares silenciosos, pero ahora entiendo que todo tiene un porqué, todo tiene un alma. Sus palabras fueron el resumen perfecto del viaje. Y así llegó el último día. Arrastrando sus maletas hacia el aeropuerto, sus rostros eran completamente diferentes a los que habían llegado. Ya no había miedo ni desconfianza. Había respeto, gratitud y la mirada de quien ha aprendido algo invaluable y lo atesora en el corazón. Incluso en el bullicio del aeropuerto, se movían con una calma y una consideración que me asombraron. Hacían fila de manera ordenada, cedían el paso a otros pasajeros, ayudaron a una familia a cargar sus maletas. Eran los mismos chicos que, apenas unos días antes, se preguntaban con asombro cómo la gente podía no chocar en el caos. Ahora, sin que nadie se los dijera, practicaban esa misma solidaridad. Verlos me llenó el pecho de un orgullo inmenso. Finalmente, a bordo del avión de regreso, el momento de la partida se hizo real. Mientras la aeronave carreteaba por la pista, un silencio melancólico se instaló entre nosotros. Y fue entonces cuando Marco, el bromista, el que más se había quejado de venir a México, se inclinó hacia mí desde su asiento y, con una voz seria que nunca le había escuchado, dijo: «Profe, no me quiero ir». Varios alumnos a su alrededor asintieron en silencio,
con una tristeza genuina en la mirada. Laura, mirando por la ventanilla como las luces de la ciudad se hacían pequeñas, continuó, este viaje no fue solo divertido. Siento que algo en mi corazón cambió. Siento que en Italia hemos olvidado cómo vivir, cómo sentir de verdad. Aquí, la gente está viva. Otro estudiante añadió, nunca olvidaré a los chicos que vimos en la basílica. Ni la fuerza de la gente que iba de rodillas. Cuando vi eso, sentí que yo también quería creer en algo con tanta fuerza. Mi mente voló de regreso a esa escena, a ese impacto silencioso que, ahora lo entendía, había sido el verdadero centro de su transformación. Tenemos que ser más así, ¿saben?, dijo otro. Mirar más a nuestro alrededor, ayudarnos más. Cuando regresemos a Italia, tenemos que intentar ser más como un equipo. Su voz no era de simple admiración, era la voz de una resolución, de un compromiso. En ese momento, tuve la certeza de que este viaje no había sido una simple excursión, sino un punto de inflexión en sus vidas. Y entonces, una última pieza del rompecabezas encajó. Recordé aquella tarde en el salón de clases, cuando repartí los mapas en blanco. Narcos, peligro, pobreza, todos esos prejuicios escritos con la tinta de la ignorancia. En estos 10 días, cada una de esas palabras había sido borrada y reescrita con la tinta de su propia experiencia. Como para confirmarlo, Sofía, desde el fondo, dijo en voz alta para que todos la oyeran, ¿saben qué? México no es un país peligroso. Hizo una pausa y luego, con una sonrisa, concluyó, el único peligro de México es que te enamores tanto que ya no te quieras regresar. Una carcajada suave y melancólica recorrió la cabina. En ese instante, cerré los ojos. El misterio que se había planteado al inicio del viaje había encontrado su respuesta. Y como broche de oro, la promesa de un futuro encuentro nació espontáneamente de sus labios. Profe, tenemos que volver a México. La próxima vez, por nuestra cuenta. Ahora queremos conocerlo todo. Ya no era la voz de un turista. Era la voz de alguien que había encontrado un segundo hogar. Al regresar, sus redes sociales se inundaron, no de selfies, sino de testimonios. La foto de los estudiantes en la basílica, con un texto sobre el respeto y la fe. Un video de ellos comiendo tacos en la calle, maravillados. Un boomerang del caos solidario del metro. Sus publicaciones se hicieron virales entre sus amigos en toda Europa, despertando una curiosidad genuina. Quiero ir a ese México del que hablas, les decían. La belleza de nuestra nación no se había transmitido a través de costosas campañas de publicidad, sino a través de la experiencia auténtica de un grupo de jóvenes que llegaron esperando lo peor y encontraron lo mejor de la humanidad. Y yo, su maestro, tuve una última certeza: tocar el alma de otra cultura no solo te cambia, sino que enciende una luz en tu propio corazón. Este viaje de graduación a México fue, para mis alumnos, la primera y más brillante